Buenas noches y bienvenidos una vez más a este programa Tu Salud Informa. Aprovecho para dar las gracias a nuestros colaboradores, quienes semana tras semana nos brindan la más importante información en temas de salud. Ya estamos en plena época navideña y es importante que te recalque que hagas dieta y ejercicio. Sé que Puerto Rico se caracteriza por una dieta rica alta en lechón, en coquito, en morcillas, así que por favor mantén un balance todo el tiempo para que no se afecte tu salud. Más adelante también les hablaré sobre los accidentes de tránsito que en Puerto Rico son principalmente causados por el consumo y abuso de alcohol. Ahora pasamos con el doctor Julio Jiménez, tu psicólogo, quien en esta época navideña también se avecina a los famosos blues, así que vamos adelante con el doctor Jiménez. Muy buenas noches para todos, les saluda Julio Jiménez, un saludo especial a la doctora Echevarría y a los estudios. Comúnmente utilizamos una expresión de me siento mal por esta situación y esto me quita el sueño. O lo contrario, cuando decimos esto no me quita el sueño. ¿Qué es lo que popularmente estamos reconociendo? Una asociación entre una situación estresante de la vida o un problema y una función psicológica y fisiológica realmente de nuestro cuerpo como lo es el sueño. En este caso, quisiera dedicarnos unos minutos para compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que es el insomnio. ¿Qué es realmente el insomnio? El insomnio es un trastorno del sueño, es una alteración del sueño, que puede deberse o a causas físicas, por ejemplo, alguna condición de salud, sea relacionado, por ejemplo, a cambios hormonales, con problemas de insomnio, o también, por ejemplo, personas que están pasando por situaciones de dolor crónica por alguna enfermedad, también van a tener problemas en el ritmo del sueño. Pero por otra parte, también el sueño puede afectarse por situaciones cotidianas, preocupaciones, situaciones estresantes por las cuales estemos pasando. El otro tercer grupo importante de mencionar son aquellas personas que tienen problemas de salud mental o trastornos o enfermedades mentales, como la depresión, la esquizofrenia, trastornos de ansiedad, que también en un 25% aproximadamente pueden presentar este problema del insomnio. Pero ¿por qué es importante estudiar el insomnio? Es importante primero por la frecuencia. En la población del mundo aproximadamente el 30% sufre de insomnio. Es mucho más frecuente en población femenina, en mujeres, y también en personas de edad avanzada. Recordemos que en la medida en que vamos avanzando en la edad, pues normalmente vamos reduciendo el número de horas o necesidad de horas de sueño. Pero definiendo claramente lo que es insomnio, tenemos que considerar dos aspectos importantes. Uno, lo que tiene que ver con la calidad del sueño. Esta experiencia de personas que al levantarse al día siguiente tienen la sensación de que no han descansado o que no ha sido, digamos, reparador el sueño. Y lo otro importante de mencionar es la frecuencia del sueño. ¿Qué significa esto? Pues yo me acuesto en una hora de la noche, tomo el sueño al poco tiempo y duermo durante toda la noche hasta el día siguiente. Aproximadamente un adulto normal entre 6 y 7 horas. Pero cuando yo me acuesto y me cuesta tanto tomar el sueño, puedo pasar 2 o 3 horas para conciliar el sueño, estamos hablando de un tipo de insomnio. O cuando yo tomo el sueño al principio, pero me despierto a muy temprano, aproximadamente 2 o 3 horas solamente después de haber tomado el sueño, estamos hablando de lo que denominamos insomnio tardío. Pero también hay personas que tienen la experiencia que toman el sueño, se despiertan, vuelven a dormirse, vuelven a despertarse y están prácticamente toda la noche. Por supuesto, esto tiene un impacto importante al día siguiente. La persona se siente irritable, tiene además somnolencia, tiene un malestar general, tiene mucha dificultad para concentrarse, para tener las funciones normales de memoria o atención. Por lo tanto, va a tener un impacto negativo en áreas como, por ejemplo, el trabajo, el área laboral o incluso sus relaciones sociales con otras personas. Es decir, que estamos hablando de una problemática importante que tenemos que tener en consideración. Pero, ¿cuáles son las causas, decía, del sueño o del problema para dormir? Pues tenemos causas físicas, orgánicas y las falsas psicológicas de las que hablé. Por tanto, la manera de abordar el problema probablemente va a ser diferente. Si el problema viene de origen físico, por alguna condición de salud física, pues evidentemente una adecuada consulta y evaluación médica va a ayudar a solucionar el problema. Si el problema es a nivel psicológico o mental, usted podría también estar recibiendo servicios de salud mental para poder ayudar a resolver este problema, porque el problema del sueño tiene tendencia a cronificarse, a hacerse crónico a través del tiempo, a mantenerse, incluso en algunas ocasiones a empeorar. Normalmente todas las personas podemos recurrir a algunas alternativas o estrategias muy sencillas y básicas. Es lo que llamamos generalmente el higiene del sueño.
¿Qué significa esto? Pues debemos cuidar desde nuestro ambiente hasta nuestros hábitos para lograr mantener un sueño adecuado y saludable. En primer lugar, cuide del ambiente. Trate de identificar condiciones dentro de su habitación que sean adecuadas, placenteras. Trate de cuidar la temperatura de la habitación, el ambiente o la iluminación. Cuidado con los estímulos antes de dormir. Hay personas que piensan que si están trabajando en computadora mucho tiempo o que están viendo televisión durante mucho tiempo antes de dormir, eso los ayuda. Generalmente es lo contrario, produce una estimulación del sistema y usted va a tener más dificultades para dormir. Es bueno hacer ejercicio temprano en la tarde, pero no tan tarde, cerca de la hora de dormir, porque puede su sistema quedar excitado y va a tener dificultades para relajarse. Cuidado con el uso que algunas personas hacen de sustancias, por ejemplo, incluso toman alcohol como un facilitador para dormir. Usted va a tener dos problemas allí. El alcohol produce excitación, quizás al principio le produce un poco de sedación y toma el sueño, pero más adelante le va a producir un efecto contrario y va a tener despertares más tempranos cada vez. Y por otra parte, por supuesto, puede producirse una experiencia de acostumbramiento, es decir, una adicción precisamente al alcohol, que comienza a veces con este ritmo de consumo todas las noches. Hay cosas que podemos hacer básicas, una buena alimentación, una alimentación ligera y fácil de digerir antes de dormir también puede ayudar. Si todas estas recomendaciones no les resultan para resolver su problema para dormir, mi sugerencia es que acudan o a su médico generalista o a un proveedor de servicios de salud mental disponibles en la comunidad que pueda ayudarlo precisamente para resolver y para solventar esta situación. Pues será hasta una próxima oportunidad y que tengan todos muy buenas noches. ¿Sabía usted que el 54.5% de los estadounidenses están en bancarrota principalmente por gastos médicos? Ahora pasamos con el doctor Rigoberto Ramos González, tu cardiólogo favorito. Adelante. Saludos. Bienvenido una vez más a tu programa favorito, Tu Salud Informa. En el día de hoy comenzaremos una serie de programas específicos sobre la época de Navidad, una época muy hermosa y que debemos volver a conservar todas nuestras tradiciones en nuestro país. Vamos a hablar básicamente de cómo conservar tu condición cardiovascular y cómo conservar tu salud cardíaca o tu salud del corazón durante esta época. ¿Cuáles son los errores que mayormente cometemos? Influenciados pues por la familia, por la algarabía, las fiestas, etc. Vamos a enfatizar sobre la dieta, el consumo de los alimentos, qué tipo de alimentos sí, qué no, cantidades. Y sobre todo empezaremos a hablar sobre algo importante que es el tiempo de descanso. En esta época de Navidad tenemos o tendemos a no descansar adecuadamente, las famosas amanecidas. Nos amanecemos para simplemente pensando que estamos divirtiéndonos o pasándola muy bien con toda nuestra gente. Sin embargo, hablando del descanso, esta es la parte más importante y quizás el secreto de la juventud. Ustedes puedan ver muchos artistas que muchas veces tienen una vida de mucho estrés, muchas amanecidas, mucho baile, mucha fiesta y ven cómo envejece rápidamente. Claro, la maravilla del maquillaje, de la cuestión digital, pues los hacen ver más jóvenes. Sin embargo, cuando usted los ve en persona, puede que luzcan totalmente diferentes. Así que el secreto quizás de la juventud está en mantener un buen descanso. Y desde el punto de vista del corazón, ¿qué pasa cuando yo duermo y puedo lograr lo que llamamos el estadio alfa del sueño? Que es cuando estamos en un sueño profundo, podemos lograr ver que el corazón, su pulso disminuye. Si normalmente estamos entre 60 a 100, 70 o 80 por minuto, fuese su pulso usual, cuando usted está descansando o duerme profundamente, su corazón puede bajar a 50, 60 y de esa forma lograr un buen descanso. En este momento el corazón no puede dejar de trabajar, obviamente, pero puede reducir su cantidad de latidos por minuto y eso le ayuda a recuperarse. A la misma vez, es en el momento o el periodo de tiempo en que la mayor parte de las personas, excepto algunos que puedan tener hipertensión nocturna, van a tener una presión disminuida. Esto a su vez mejora la condición cardiovascular al bajar el estrés, al bajar la presión dentro de toda esa tubería cardiovascular
y va a mejorar el flujo de sangre tanto a su cerebro y a todos los órganos vitales. Así que el descanso es sumamente importante. Así que durante este tiempo también es que usted recupera las fuerzas. Por ejemplo, cuando usted ve pacientes con insomnio, pacientes que no pueden dormir adecuadamente o que se pasan en la primera fase del sueño, que es la fase de soñar cosas o disparates. Eso es una fase muy activa, una fase en la primera fase del sueño, la fase que puede aumentar la presión, el pulso, y aquellas personas que no duermen van a tener problemas de control adecuado de sus presiones. Y aumenta la irritabilidad, aumenta las condiciones cardiovasculares y al aumentar el estrés aumenta el gasto cardíaco o el consumo de sangre de ese corazón y por lo tanto vamos a tener a un paciente el cual se va a empezar a sentir peor o inclusive puede desarrollar problemas de angina de pecho y eventualmente desarrollar un ataque cardíaco o crisis hipertensiva, que es simplemente un aumento excesivo de su presión arterial. Así que durante esta época navideña les exhortamos a que pueda descansar. Busque la forma de descansar. Es bueno compartir con sus amigos y sus familiares sobre todo, pero sin embargo usted tiene que lograr descansar. Así que tiene que hacer su agenda de por lo menos lograr de 6 a 8 horas de descanso. Se recomienda tradicionalmente 8 horas de descanso. Si pues mientras más pueda lograrlo, mejor para su salud cardiovascular, mejor para usted, mejor va a estar al otro día recuperado. Hablando de todo esto, podemos empezar el otro tema específicamente que tiene que ver con el descanso. ¿Qué pasa con aquellas personas que se amanecieron durante Navidad y que ahora tengo que trabajar al otro día? Muchos tengo turnos rotatorios, etcétera. Empezamos a utilizar ciertas sustancias que son totalmente no recomendadas para la salud de su corazón o su sistema cardiovascular. Son estas bebidas energizantes. Muchas veces usted va a la gasolinera y las encuentra las neveras repletas de estas sustancias que dicen que usted puede estar despierto, puede hacer mejor trabajo y 20.000 cosas. Eso es poder suicidarse en algunos casos. Hemos encontrado en la literatura y casos que se asocian a ataques cardíacos severos o arritmias con la utilización de este tipo de sustancias. Acuérdese, ya usted tiene un cuerpo cansado, usted tiene un cuerpo que no descansó, que no durmió, que su ritmo cardíaco está alterado porque está en estrés, a la misma vez tiene sueño, a la misma vez tiene la presión aumentada y ahora echamos gasolina al fuego, ¿verdad? Estamos echando una bebida energizante que puede ser arritmogénica. Eso significa que puede producirle arritmias y estas arritmias pueden ser de leves a severas, palpitaciones leves, taquicardia o tan severas que pueden causar una disminución de sangre al fluido, al cerebro y por lo tanto marearse o perder el conocimiento. En la próxima semana estaremos hablando un poco más sobre cómo cuidar tu corazón durante esta época navideña. Que Dios los bendiga. Ha sido el doctor Rigoberto Ramos González, cardiólogo. Teléfono 787-484-2287. Gracias, doctor Ramos, por tan interesante información. En la noche de hoy voy a hablarles sobre los accidentes de tránsito y las lesiones físicas que causan en el cuerpo humano. Esto porque cada año mueren más de 400.000 jóvenes en todo el mundo en accidentes de tránsito y son millones los que quedan con discapacidades físicas, emocionales y mueren por los mismos. La Organización Mundial de la Salud dice que la causa principal de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años de edad son los accidentes automovilísticos. El 35% de estos accidentes en menores de 20 años son causados por el abuso del alcohol. Independientemente de que siempre han sido llamados accidentes automovilísticos, estos no son accidentes como tal, son 100% prevenibles en la mayoría de las veces. Podemos tomar acción y ser proactivos en cuanto a la prevención de accidentes se refiere, usando el cinturón de seguridad, utilizando asiento protector para nuestros niños menores, además de no textear mientras guiamos, no consumir alcohol en exceso antes de manejar, no guiar a altas horas de la noche, además de no guiar mientras estamos cansados, entre otras medidas que son de prevención. A continuación, voy a hablarles sobre estadísticas de la Comisión de la Seguridad en el Tránsito del 2011 y las de actualmente en este año 2012.
En el año 2011 terminamos con 361 accidentes fatales, de los cuales 128 eran conductores. De estos 128 conductores que murieron, 34 estaban bajo los efectos del alcohol. De estas 361 muertes, 3 eran niños de 0 a 4 años de edad. Estos mismos niños no llevaban asiento protector. El día de la semana en donde más accidentes fatales hubo fue el día domingo, y la hora en donde más accidentes hubo fue de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. De estas 361 muertes por accidentes de tránsito, la mayoría fueron varones de 16 a 24 años de edad. Los municipios en donde más se reportaron accidentes de tránsito fueron Bayamón, Mayagüez, Caguas, Ponce y San Juan respectivamente. Como mencioné, el año pasado terminamos con 361 muertes. Hasta octubre 26 de este año 2012, llevamos 267 muertes, en donde 84 han sido peatones, 97 conductores, 33 pasajeros, 37 motociclistas, 8 ciclistas y un jinete. En los accidentes de tránsito en la escena donde ocurren, es importante que el paramédico que asiste a los accidentados tome nota de la velocidad en que iba el vehículo, si llevaban cinturón de seguridad o no, si la bolsa de aire se activó o no, además del mecanismo de acción del accidente. Cuando el paramédico llega a la sala de emergencia y los médicos recibimos al accidentado, el paramédico debe brindar información al médico acerca de lo que encontró en la escena del mismo. Es importante ver por dónde fue el impacto, porque de ahí nosotros podemos determinar si el paciente no puede relatar cómo fue que sucedió el accidente, el mecanismo de la lesión del accidentado, valga la redundancia. Dentro de las lesiones que ocurren en un accidente de tránsito, principalmente están las lesiones de cabeza y columna cervical. Esto porque cuando un vehículo impacta a otro, el torso sigue su movimiento por inercia, sin embargo la columna cervical no, y produce un efecto de látigo o whiplash, en donde la columna cervical se estira y provoca una lesión. En algunos casos puede ser tan grave que el paciente puede quedar hasta cuadrapléjico en el peor de los casos. Otras lesiones pueden producirse a lo largo del cordón espinal y la columna vertebral. Además, pueden ocurrir lesiones o fracturas de caderas. Estas particularmente pueden ser mortales si no se atienden o se reducen inmediatamente, ya que secuestran muchas cantidades de sangre. Además, otras lesiones que pueden producirse son fracturas, magulladuras, aplastamiento de órganos, ruptura de vaso y otros órganos internos respectivamente. Es importante la prevención y ser proactivos en la misma. Podemos evitar los accidentes. Como les dije anteriormente, no son accidentes. Estos son completamente prevenibles. En esta época navideña particularmente, ten cuidado cuando uses alcohol si vas a manejar, y es mejor pasar la llave. Ahora pasamos a unos breves comerciales y regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/Tu Salud Informa. ¿Sabía usted que los niños ríen un promedio de 200 veces al día, mientras que nosotros los adultos solo lo hacemos 20? Póngase a pensar en cuanto a eso. Ahora pasamos con el Hospital Damas en Ponce. Muy buenas noches, público televidente, y buenas noches, doctora Echeverría. Yo soy el doctor Javier Ruiz Aburto, cirujano cardiovascular y endovascular, que trabajo en el Hospital Damas de Ponce. Este día el tema que me preguntaron que les hablara a ustedes es el de insuficiencia vascular. La insuficiencia vascular, tenemos una epidemia aquí en Puerto Rico, y NIH, o el Instituto Nacional de Washington, nos nombró en el 2008 el primer lugar con la incidencia alta de el síndrome metabólico y diabetes.
Y en eso está obviamente involucrada la circulación periférica. En un estudio que hizo el doctor Manuel Carbonell aquí en la Universidad de Puerto Rico, se checaron 500,000 de la población urbana de San Juan. Se encontró 43.3% la incidencia del síndrome metabólico. Yo les explicaré qué es el síndrome metabólico, que son antecedentes hereditarios y hay problemas con el problema de la alimentación en Puerto Rico, principalmente la fritura, refrescos y fast foods. Nosotros tenemos una incidencia en el área metropolitana de 40.8% de obesidad y 39% de sobrepeso. De los que les voy a hablar ahora es de cómo hacer. Nosotros revisamos un grupo grande de gente de la edad de menos de 50 años que se quejaban de pesadez en las piernas cuando caminaban. Mujeres y hombres, eso nosotros médicamente lo llamamos como claudicación intermitente. Lo que hacemos en ese caso es hacer una prueba que se llama Sensilase, medir la microcirculación de la pierna con un sensor de rayo láser, luz. Y también medimos la presión de las arterias grandes. Y si eso sale positivo, llevamos a la persona al hospital para hacerle un estudio digital de la circulación en la forma ambulatoria. Posteriormente, si ese estudio sale positivo, vamos a intervenir a una persona para que pueda caminar sin el dolor de las piernas, o lo que hablamos de claudicación. Usamos la tecnología de aterectomía con el uso del rayo láser. Es un procedimiento percutáneo que no hay necesidad de hacer incisión y lo vamos viendo cuando por medio de la arteria femoral pasamos un guía sobre el guía. Usamos a veces un globo para dilatar la arteria del muslo. Y abajo, cada una de las 3 arterias que tenemos, les pasamos lo que se llama excimer laser, un catéter de 1.7 milímetros. Cuando nosotros ponemos la luz en contra de la placa, la convierte de sólida a agua y vapor. Cuando digo placa, se trata del tapón de grasa. Entonces, después, posteriormente, hacemos una dilatación con un globo y la persona queda con sus arterias como estaban antes de que se taparan. Hacemos cambios de dieta, ponemos a la persona a hacer ejercicio y tomar medicamentos que se llaman estatina, aspirina. Esto, después de 2 y 3 años, hemos seguido a estos pacientes con resultados satisfactorios. Si ellos vuelven a tener problemas de síntomas, se pueden rehacer este tipo de intervención. En Puerto Rico tenemos 15,000 amputaciones de pierna al año. Nosotros estamos en contra de las amputaciones. O sea que el objetivo de nosotros es prevención y diagnóstico temprano de enfermedades perifero-vasculares. Si quieren más información, pueden ustedes llamar al Hospital Damas, ahí se las proporcionará. Y quiero darles a todos los televidentes las gracias por atenderme el día de hoy y estamos para servirles en contestación a preguntas. Muchas gracias a nuestro colaborador del Hospital Damas en Ponce. Recuerda darle like a nuestra página de facebook.com/tusaludinforma y sigue enviándonos dudas y preguntas para así poder contestarlas. Ahora pasamos con el cuarto y último segmento de la noche con el doctor especialista en circulación Leonardo Valentín del Hospital Professional en Guaynabo. Saludos amigos, le habla el doctor Leonardo Valentín del Professional Hospital en Guaynabo. En mi intervención anterior estuve mencionándole de las ventajas
de accesos vasculares en las extremidades superiores para hemodiálisis. Pero en algunos pacientes habíamos mencionado, por razones de haber tenido suero durante sus hospitalizaciones, que ya las venas no están en la mejor condición para poder hacer estos accesos, pues teníamos que recurrir a alternativas. Hoy quiero hablarles sobre esas alternativas. Las primeras alternativas que se utilizan, y muchas veces porque estos problemas de fallo renal a veces se presentan de súbito, pues es recurrir a unos catéteres que se colocan en el área del cuello. Aquí vemos en esta ilustración las arterias y las venas principales del área del cuello, específicamente las venas que vienen desde ambos brazos, que se llaman las venas subclavias, y las venas que bajan desde la cabeza, que se llaman las venas yugulares internas. Estas 4 venas grandes son los principales accesos para colocar estas cánulas que sirven para una diálisis inmediata. Eso a través de anestesia local y por medio de una inyección, nosotros accesamos cualquiera de estos 4 sitios y colocamos el catéter que su extremo llegue hasta el atrio o lo que se conoce como la entrada del corazón. Estos accesos funcionan muy bien, han funcionado inclusive por muchos meses y en algunos pacientes hasta por años. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan coágulos en esas venas cubriendo estos catéteres y disminuyen la capacidad de funcionamiento de los mismos. Esos coágulos que se forman en una minoría de los pacientes tienden a cerrar la vena de tal modo que nos impide en un futuro hacer los accesos que le llamamos fístula, que hablamos en la vez anterior, que se hacen en el brazo, porque estas venas del brazo van a drenar a estas venas en el área del cuello. Así que por eso es la importancia de tan pronto un paciente se identifica que necesita diálisis, aunque la misma se esté realizando por un catéter en las venas del cuello, ese paciente se evalúe lo antes posible para hacer una fístula en el brazo antes que el catéter vaya a dañar esas venas permanentemente, haciendo entonces imposible de hacer una fístula en cualquiera de los 2 brazos si es que lo mismo ocurre en el otro brazo. Así que espero que esto haya servido de orientación a los pacientes, entiendan la importancia de utilizar estos tratamientos a tiempo. Recuerden que le habló el doctor Leonardo Valentín, cirujano vascular del Professional Hospital en Guaynabo. Hemos llegado al final de la noche de hoy de tu programa Tu Salud Informa. Doy las gracias nuevamente a los colaboradores que semana tras semana nos apoyan con temas de salud. Recuerda pasar la llave si consumes alcohol en estas Navidades. Además, no textees mientras guías, para eso hay tiempo luego. No olvides mi consejo de mantener una dieta balanceada y hacer un poco de ejercicio durante la época navideña. Yo soy tu doctora Ileana Echevarría Martínez, con oficina en la Policlínica del Carmen en la calle Muñoz Rivera 208 en Peñuelas. Mi teléfono es 787-836-0419. Me despido, no sin antes agradecer a Carlos Borrero en The Closet Salón en Peñuelas, 787-290-9794 por mi arreglo personal. Recuerda, elige estar sano, edúcate, oriéntate. Esto fue Tu Salud Informa.